Hola, soy Steven Greenblatt, soy profesor en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, y hoy estaré hablando sobre mi libro Tirano, Shakespeare y el poder en el Festival Shakespeare Buenos Aires. Profesor Greenblatt, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Es realmente un honor tenerlo virtualmente en el 10º aniversario del Festival Shakespeare Buenos Aires. Vamos a hablar sobre Tirano y me estaba preguntando qué es lo que lo llevó a usted a escribir este libro. Quiero decir, en algún punto sí, claro que estaría mintiendo si es que digo que no fue una ocasión particular. En los meses previos a la elección comencé a sentirme cada vez más inquieto con respecto a la retórica que había alrededor, que era muy desagradable y no era para nada familiar de alguna manera para nosotros. Y vi más carteles. Tengo una finca en Vermont, donde vamos a veces, y cuando estábamos volviendo de Vermont, de la finca, para Cambridge, en el verano veía muchos carteles de Bernie Sanders, Bernie por todos lados. Entonces, cuando Bernie se retiró, cuando fue derrotado y se retiró, nadie puso carteles de Hillary. Entonces pensé, pero había tantos carteles de Trump. Entonces pensé, esto no está yendo muy bien. Entonces escribí un artículo para el New York Times, un artículo de opinión para el diario, que era sobre Ricardo III. Y sobre el hecho de que Ricardo III fue electo, que las personas de alguna forma no se habían tomado en serio sus amenazas, o incluso no consideraban que dicha persona podría ser electa. Muy raro en Shakespeare, porque después de todo Shakespeare no vivió en un mundo en el cual el gobernante fuera electo. Entonces era una parte rara en su obra, pero bueno, de la fuente, pero él no tenía por qué tener esa representación de la manera elaborada en la que lo hace. Pero bueno, de todas formas, lo envié al New York Times, esto habrá sido en agosto y nuestras elecciones eran en noviembre, y el New York Times dijo, no estamos interesados en publicarlo porque ellos creían que las elecciones ya habían sido decididas virtualmente y que no había chances de que Trump vaya a ganar, que iba a ganar Hillary. Entonces me preguntaron si quería volver a enviarlo en octubre y que considerarían si es que tenían espacio para publicarlo en el diario. Entonces de alguna forma me sentí complacido, entonces no lo envié a otro lugar y en octubre volví a enviarlo y lo publicaron y se volvió viral. Entonces cientos de miles de personas lo vieron, lo leyeron. Y no me di cuenta si eso era una buena señal o una mala señal, honestamente. No estaba interesado en intentar persuadir que las personas no voten a Trump, pero sí quería intentar persuadir a las personas que no desperdicien su voto, que no se queden en casa, que no es que voten al candidato del Partido Ecologista como una señal de protesta, sino que se tomen en serio la posibilidad de que una persona que parece ser catastróficamente inadecuada para el cargo podría llegar a ser electa. Entonces el resto es historia. Bueno, entonces después de la elección pensé, bueno, tal vez puedo ver qué es lo que ocurre si es que tomo este pequeño artículo de opinión de unas cientas palabras para el diario y veo qué ocurre si es que me siento e intento escribir de una manera más seria. Pero dije que tenía 2 respuestas. Esa es la respuesta corta, pues ha sido en un periodo corto de tiempo, y la respuesta larga es que he pensado sobre estos temas desde siempre. Tengo que abrirle la puerta a mi perro porque está ladrando. Entonces, si quiere salir, salí afuera.
En 1985-86, no recuerdo bien, fui a Weimar, en Alemania del Este, en el momento en el que estaba la RDA, la República Democrática Alemana, para dar una clase de Shakespeare en Weimar. Y los alemanes tienen un evento increíble de Shakespeare cada año o cada 2 años. Bueno, de todas formas, era el orador principal del evento. Y hay muchas cosas que eran muy interesantes, pero una de las cosas que más recuerdo vívidamente es que había una producción estudiantil de Hamlet. Y que era una producción estudiantil, no es lo mejor que he visto, pero era una buena producción. Y había un enorme escritorio muy importante en el escenario. Y hay un momento en el que, como sabes, Laertes le pide permiso para volver a París. Él ha ido a su casa por el funeral y quiere volver a París. Y de hecho toda la obra fue muy bien captada. El hecho de que la obra está llena de estudiantes. Bueno, no está solo Laertes, sino está Hamlet, Rosencraft, Guildenstern. Todos vienen, todos han estado estudiando afuera y vuelven a casa. Y están volviendo. Entonces, Laertes le pide a Claudio permiso para volver a París. Y Claudio, y como recuerdan, le pregunta al padre de Laertes, Polonio, ¿tiene tu permiso? Polonio dice que sí. Y en ese momento, el actor que interpretaba a Claudio fue al escritorio, abre un cajón, saca un pasaporte y lo estampa y se lo da a Laertes. Y todo el público quedó boquiabierto, así. Entonces miré alrededor y claro, nadie estaba revelando nada. Todos se veían muy serios, incluso que los había escuchado hacer así un segundo antes. Entonces yo sabía de todas formas, yo creo que lo sabía, pero esta fue una experiencia muy vívida de algo que sabemos que Shakespeare escribía para un público que sabía cómo leer entre líneas. Que Shakespeare escribe en el equivalente de lo que es la RDA o Irán o Corea del Norte hoy en día, donde absolutamente no hay libertad de expresión. Es muy peligroso hablar en contra del régimen. O sea, quiero decir, bueno, Argentina no hace mucho tiempo ha tenido un momento así en su historia. Y Shakespeare era brillante. Bueno, todos eran inteligentes, pero Shakespeare era absolutamente brillante al ser capaz de decir cosas extraordinarias, cosas que uno no podría decir abiertamente. O si es que lo hacía un perro respetable por razón de su cargo, por ejemplo, a uno le cortaban la oreja. O peor. Pero Shakespeare podía tener a alguien diciendo eso enfrente de 2.000 personas porque es el Rey Lear diciéndolo y está loco y es un actor. Y había una especie de... Shakespeare descubrió cómo hacerlo y la cultura generalmente lo permitía dentro de los parámetros especiales del discurso literario, que le permitía una especie de discusión oblicua pero poderosa sobre políticas contemporáneas. Entonces, eso es lo que he estado pensando sobre esto hace años y di clases en muchos otros lugares, en Irak, en Teherán, una vez, en la ex Checoslovaquia, y sabía cómo eran las reglas del juego. Entonces pensé que podía explorarlo en Tirano y ver qué es lo que ocurría si nosotros jugamos ese juego e intentamos entender y descubrir qué es lo que está entre líneas, qué es lo que está escondido entre los textos de Shakespeare. Sí, en su libro menciona la estrategia de ángulo oblicuo que ejecuta Shakespeare. Hoy en día tenemos libertad de expresión. No necesitamos la oblicuidad. Si quiero decir cualquier cosa sobre el régimen existente, nada me va a pasar. Quiero decir,
puedo llegar a recibir un par de emails no muy lindos, pero no importa, porque afortunadamente no vivimos en regímenes que nos cortan las manos o nos cortan la lengua si uno dice algo en contra del régimen. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo interesante? ¿Cuál es el valor agregado? Si es que hay valor agregado. Si quiero escribir un libro en contra de, formulando en contra de Donald Trump, bueno, lo puedo hacer, ese no es el tema. La pregunta es, ¿qué es lo que uno puede obtener de Shakespeare? ¿Qué es lo que uno puede ver de este escritor increíblemente inteligente, si es que uno lo sigue por el ángulo oblicuo, y por qué es que uno debe hacerlo? Esa es la cuestión. Exactamente. Bueno, tal vez él definitivamente supo cómo utilizar esta estrategia cuando él interpretó a Ricardo II y lo utilizó como un mensaje político en contra de la reina, pero no por él directamente, sino su compañía estaba involucrada. Pero, Patricio, lo interesante es que Ricardo II fue escrito y producido alrededor de 1595 y aprobado por el censor para ser interpretado y representado. El problema vino 6 años más tarde. Y esto plantea una pregunta muy interesante y profunda sobre el arte y la literatura. ¿Qué es lo que ocurre cuando la sociedad está en estado de sitio? ¿Y qué es lo que cambia cuando funciona así? Para mí es muy fascinante que hayan arreglado que el mayordomo de Essex, ponerlo como jefe de gabinete, un señor llamado Gilly Merrick, organizó una producción especial el día anterior al intento de emboscada. Entonces, Merrick fue condenado por traición y descuartizado. Lo colgaron, lo descolgaron antes de morir, lo castraron, lo cortaron, lo abrieron, le sacaron sus órganos abiertos y luego lo descuartizaron en 4. Esa es una consecuencia muy grave a pagar por una obra. Pero la compañía de Shakespeare fue llamada a testificar ante el Consejo Privado, y Shakespeare no fue, pero envió a uno de los miembros de la compañía, Ambrose Phillips, a testificar ante el Consejo Privado, y dijeron, ¿qué estaban pensando que estaban haciendo? ¿Por qué era esto? ¿Por qué lo han hecho? Y él dijo, nos pagaron un montón de dinero, lo hicimos por el dinero. Entonces, esa fue una jugada muy riesgosa. Y el Consejo Privado dijo, bueno, y los dejó ir. Y no porque ellos eran tolerantes, sino porque a la reina le gustaba el teatro y no quería cerrar su compañía. La obra, de hecho, había sido aprobado por el censor. Y la pregunta es, ¿cómo se está utilizando? ¿Cómo se procesaba el mensaje? Incluso unos meses anteriores del intento de emboscada, si eso es lo que fue, el enemigo de Essex, Robert Cecil, hizo que alguien elabore una lista de temas de debate si es que decidían acusar a Essex por traición. Entonces, este es un mundo de podríamos decir, de Politburo alrededor de Stalin. Todos están intentando descubrir dónde están. Essex hizo que elaboren este documento y sobrevive, y en uno de los temas de debate dice que han visto a Essex aplaudir con entusiasmo a Ricardo II. Entonces, ellos estaban mirando, todos estaban aplaudiendo, pero alguien estaba mirando y tomando notas que él había aplaudido con entusiasmo, y ese es el mundo del que estamos hablando. Y nos olvidamos de que ese es el mundo que Shakespeare escribió. Lo que él escribía es más cercano a Kim Jong-il o a Ayatollah, mucho más cercano que a los regímenes democráticos con los que estamos familiarizados. Es interesante el tiempo que Shakespeare le dedicó a escribir Enrique VI, la trilogía. Y
podemos encontrar en esas obras tiranos, manipuladores masivos, demagogos, personas con mucho dinero que se salían con la suya con los asesinatos. Y me preguntaba, ¿Shakespeare está aprendiendo de ellos? Quiero decir, de estas personas que... Porque la manipulación masiva, intentar entrar en la mente del público, eso es algo demagogo. Eso es algo que él puede llegar a necesitar como escritor. Estás en lo cierto, Patricio. Creo que, en primer lugar, creo que Shakespeare está totalmente trastornado por Marlowe, por Tamberlane. Creo que él debe haber ido un día al teatro y vio a Edward Allen, un gran actor, interpretando a Tamberlane en su interpretación famosa, y nunca había escuchado algo así, nunca había visto algo así, y se dio cuenta de que habían 2.000 personas que estaban casi histéricas aplaudiendo a un asesinato masivo. Que eso es lo que es Tamberlane. El nivel de excitación, de identificación, con un deseo fantasmagórico de poder, de gloria, y así. Y había ríos de sangre. Él está totalmente cautivado por esta increíble cosa que había inventado Marlowe, que es un verso libre teatral. Y yo creo que esa es la ocasión inmediata que hizo que Shakespeare escriba la trilogía. Que creo que la trilogía de Shakespeare es una especie de respuesta a Tamberlane, el deseo de hacer algo así, pero también introducir una especie de reserva moral o ética, una reserva política con respecto al significado de este tipo de fantasía. Quiero decir, creo que no quiero exagerar la nobleza de los motivos de Shakespeare. Shakespeare quería tener una obra exitosa y quería hacer muchísimo dinero. Y él sí tuvo muchísimo éxito con una obra fantástica. Y seguramente lo habrá hecho con otras personas, con Nash. Tal vez Marlowe tuvo algo que ver y habrá ayudado en el escrito de la trilogía de Enrique VI. Pero creo que él comprendió de inmediato en su carrera que había una especie de identificación, que el poder que estaba siendo empleado por los demagogos. Y seguramente recuerdes que en Tamberlane es una obra increíble, que el poder de Tamberlane es su discurso, no es que tiene virtud militar. Él lo es porque su discurso es fantástico, tiene un lenguaje glorioso y las personas le dicen, te voy a seguir por la manera en la que hablas. Creo que Shakespeare comprendió profundamente, si es que no lo había captado antes con la reina Isabel, él comprende que el poder está vinculado con una interpretación teatral, y creo que él explora ese fenómeno a lo largo de su vida, pero creo que lo explora en un momento inicial, tal vez en la trilogía de Enrique VI, y luego despega con el personaje de Ricardo III, pero no es la última vez que él piensa en esto. Y creo que, para tomar algo que has dicho, creo que de hecho, a lo largo de su carrera, cuando continúa, él se preocupa cada vez más del poder que él tiene. A él le encanta el poder. Él le da muchísimo placer. ¿Y por qué no debería darle placer? Sí, él tiene el mayor poder teatral que cualquiera en nuestra tradición literaria. Y creo que él, de hecho, comienza a probar cuáles son las consecuencias, qué es lo que puede hacer. Él lo prueba en un personaje como Antonio, en Antonio y Cleopatra, en Julio César, en
en el discurso famoso del cuerpo del asesinato de César, y lo explora de distintas formas en Iago, que también es una especie de escritor, en Otelo, y creo que él continúa con esta exploración en toda su vida, y sobre todo al final de su carrera en una obra como Coriolano y en La Tempestad. Y yo creo que él nunca estuvo dispuesto a romper su pentagrama y ahogar su libro como lo hace Próspero, o no hasta el final. Pero creo que él comprende que el medio que tiene es casi como la situación de hoy en día, que tiene un poder de comunicación muy poderoso, y al principio cuando comenzamos a utilizar Internet pensamos, es una fuerza para la democratización radical, una fuerza del bien, va a generar que haya muchísimas primaveras árabes de manera incesante. Pero mientras pasa el tiempo uno se da cuenta que sí, el poder, los medios de comunicación tienen este poder, pero también tienen un poder para hacer tanto mal como bien. Es peligroso. Y creo que Shakespeare, que está trabajando con unos nuevos medios de comunicación, él está trabajando con el equivalente el teatro popular en Inglaterra, es el equivalente al Internet, y es un nuevo medio de comunicación profundamente drástico, y es explosivo, un poder muy explosivo. Y Shakespeare comprendió que el poder tiene riesgos muy profundos, tanto como beneficios profundos. Y cuando hablamos de tiranos es casi inevitable no hablar de Iago, no mencionarlo. Él es como un tirano, pero sin territorio. Y esta creación, tanto como Ricardo III, que son payasos terroríficos, ¿los vinculás con el personaje del Vice? Está ese elemento en ambos personajes, y Shakespeare está muy interesado en esos payasos terroríficos, pero una de las cosas que sabemos que, bueno, tal vez Shakespeare en particular, pero no solo él, sino es la naturaleza de la creatividad humana, que siempre se construye sobre algo, y uno nunca puede llegar, digamos, a la primer ladrillo, siempre hay que ir para atrás, para atrás, para atrás. Hemos descubierto pinturas en las cavernas que tienen 25.000 años, y luego otras que tienen 35.000 años y otras 65.000 años, y cuanto más atrás nos vamos, quiero decir, nuestra especie se define a sí misma por su inteligencia artística, entre otras características, incluyendo los asesinatos. Y esto es cierto en el arte. Entonces, Shakespeare, claro que está trabajando con muchísimo material que tiene, incluyendo estas obras de moralidad y de misterio, incluso aunque hayan caído en desgracia a final del siglo XVI, y nos parece tal vez ahora un poco cruel, y está lleno de situaciones notables. Y el personaje del Vice, personajes que tienen nombres como Ambidexter, es increíble la cantidad de vida teatral y energía que tienen, y no es accidental que Ricardo III se refiere a sí mismo, nombra a sí mismo como el Vice. Quiero decir, sabemos que en la mente de Shakespeare, y él está jugando con esto, pero también él hace cosas increíbles con lo que él es capaz de trabajar y de heredar. En el caso de Iago, donde hay una gran tradición de representantes de manipuladores, brujos, pero Iago es una profunda exploración de ese caso de maldad. En el caso de Iago no se refiere a sí mismo como el Vice, pero al final de la obra hay un momento muy raro en el que Otelo dice, después de que Iago ha sido clavado, y dice: miré a sus pies. Pero eso es una fábula. Entonces, él mira para saber si es un personaje medieval, si es una representación medieval de un diablo, pero no estamos más en la Edad Media, estamos en un mundo diferente, estamos en el Renacimiento. Entonces, sus pies tienen 10 dedos,
Y eso lo hace peor. Lo hace peor. Sí, ¿y por qué crees que Yago decide no hablar más al final de la obra? Hay un proverbio antiguo, un proverbio yiddish que dice, si el caballo tuviera algo que decir, hablaría. Entonces, tal vez él realmente no tiene nada para decir en este momento. Él no tiene palabras para explicar a sí mismo ni a los demás qué es lo que finalmente lo estaba motivando a esto. Sabemos que él dice al comienzo, de manera muy clara, que lo que origina lo que Nietzsche llama resentimiento. Él ha sido ignorado y está envenenado por haber sido ignorado. Y él está dispuesto, él es como un, digamos, Patricio, es como un político narcisista que ha perdido una elección y se niega a aceptar que la ha perdido. Y está dispuesto a derribar todo, porque está tan lleno de odio y resentimiento que no le importa que está destruyendo todo. Digamos, y que él es dependiente por disposición. Y en el caso de Yago, por ejemplo, él después de todo obtiene lo que él quiere, lo que él dice que quiere, que era ser nombrado teniente de Otelo, luego de haber tenido éxito en hacerlo caer en la trampa, en pasar por ser católico a demonio. Él es suicida continuar de esta manera, pero él continúa, porque el resentimiento es tan profundo, tiene tanto hambre y es sin fondo su resentimiento y llega a destruirse a sí mismo para obtener satisfacción por la destrucción. Bueno, en Tirano, su libro, usted dice que, déjeme citarlo, que hay una relación significativa entre la lujuria del poder tiránico y la vida psicosexual dañada. ¿Puede explicar por qué? Bueno, Patricio, no sé qué pensar sobre estas teorías hasta ahora alrededor de Shakespeare. Shakespeare parece pensar que la personalidad de un tirano tiene algo que ver con su madre, con la manera en la que fue criado. Digamos, está en Ricardo III, está en Coriolano. Entonces él parece pensar que algo de eso podría llegar a ser un factor y que psicológicamente él piensa que tiene algo que ver, como has dicho que yo dije, con su vida sexual. Y pensamos, ¿este es el caso? No lo sé. Bueno, a veces soy un buen freudiano y otras veces no soy un buen freudiano. Quiero decir que Shakespeare parece haber pensado eso. Shakespeare representa a Ricardo III como alguien que tiene una relación catastrófica con su propio cuerpo. Porque él ha sido rechazado, no solamente ha sido despreciado por su espalda y no solo por las mujeres en ese mundo, pero también por su madre. Y Shakespeare lo sugiere de manera clara. Y él vuelve a esta idea de que hay algo retorcido en la psicología, que no existe, digamos, sobre eso constantemente, pero él repetidamente vuelve a esto y lo explora en mayor profundidad en Coriolano. Que hay algo en la relación madre-hijo que es potencialmente dañina. Sí, y también genera, Patricio, al menos yo creo que Shakespeare piensa que genera un cierto deseo de meterse en tu cabeza, como si él no hubiera, en el caso de Ricardo III, como si su madre no lo hubiera tenido en cuenta. Entonces él está intentando meterse en la mente de todos. Él dedica su vida a meterse en la mente de los demás. Entonces uno no puede dejar de escuchar su voz, la escucha constantemente. Yo creo que esto es nuevamente una característica de algunos típicos de regímenes autocráticos. Uno escucha la voz de Hitler absolutamente en todos lados y constantemente. Uno escucha la voz de Stalin absolutamente en todos lados y constantemente. Es transmitida una y otra vez. Y nosotros hemos tenido 4 años de esta especie de asalto
donde uno simplemente no se lo puede sacar de la cabeza. Y Shakespeare está interesado como escritor, él está interesado en saber cómo funciona porque se quiere meter en la cabeza. Bueno, déjeme decirle algo, tenemos que darle crédito porque 400 años después de su muerte todavía seguimos hablando de él, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí. ¿Y por qué cree, como ha mencionado en su libro, que algunas de las cualidades peligrosas que se encuentran en un tirano pueden llegar a ser útiles? Bueno, en el caso de Shakespeare, en el caso de Coriolano y Macbeth, él está interesado en una especie de valor militar, de coraje, con la voluntad de ser herido, de tomar y correr ciertos riesgos y peligros, que entonces eso es una versión, y eso es cierto en Enrique VI y también en Ricardo II, cuando Gloucester, antes de ser rey, es retratado de una manera feroz en el campo de batalla. Entonces, una especie de agresividad, pongámoslo de esa manera. Estas cualidades. Una vez, cuando escribí un libro hace unos años sobre la historia de Adán y Eva, y en el proceso de escritura de este libro, de nuestra historia de las tradiciones judías, cristianas y musulmanas, quería observar chimpancés en su hábitat, porque esa es, digamos, nuestra historia de origen secular. Y tengo un amigo que dirige una estación científica de chimpancés en Uganda Occidental. Entonces fui y estuve un tiempo observando chimpancés en su hábitat. Y son terroríficos. Pero el macho alfa, el que corre hasta la cima con esta jerarquía y que es increíblemente agresivo, golpeando a todos alrededor de él de manera violenta y salvaje, pero también, de hecho, de alguna forma organiza a toda esta tribu, a este grupo de chimpancés, y crea una especie de jerarquía y produce una especie de posibilidad de tranquilidad con esta virtud que es masivamente agresiva. Entonces, imagino, Shakespeare no lo representa de esta manera, pero sí imagino que parte de nuestra herencia evolutiva es una especie de masculinidad impulsada por la testosterona, que debe haber tenido sus beneficios evolutivos en el tipo de especie primate que somos, pero también tiene sus problemas muy profundos y sus peligros. Y claro que en el caso de los chimpancés, como sabemos, hay un grupo alternativo, los bonobos, que se aislaron de la especie principal de chimpancés debido al cambio en el sistema de ríos, y desarrollaron un sistema diferente en el cual no tienen esta especie de macho alfa terrorífico, porque la bonobo hembra ha sido capaz de controlar la agresividad del macho. Entonces tienen una especie, desde mi perspectiva, tienen un orden más calmo y viable. Pero bueno, de hecho, nos estamos yendo al tema de Shakespeare, que no sabía nada sobre chimpancés. Sí, bueno, en su libro Tirano describe a todos estos monstruos y la manera en la que se comportan. Pero también hay lugar para un héroe anónimo en Lear. ¿Nos puede contar un poco más sobre eso? Sí. Uno de los personajes más notables en Shakespeare, uno de los nombres que nunca nos hemos aprendido y que ni siquiera cuenta, por así decirlo, en la jerarquía social, como sabemos en el Renacimiento, si uno sigue la línea de la alta burguesía, los sirvientes son anónimos. Y hay un momento extraño al comienzo de
mucho ruido y pocas nueces, en el cual vuelven de la batalla y les preguntan, bueno, ¿cómo les fue la batalla? Y dicen, no han habido muchas pérdidas, solo unas pocas tenían nombre. Entonces el resto de las personas fueron enterradas en un hueco, nadie tiene un registro de sus nombres. Entonces, en el caso de Ray Lear, como sabemos, hay una escena de tortura monstruosa, pero es la tortura de alguien que ha, de hecho, cometido traición. Entonces, el gobernante de esa parte del reino, Cornwall, tiene razones para creer que Gloucester, el heredero Gloucester, ha colaborado con el ejército extranjero, cuál es real. Sabemos que es real. Y eso, en la época de Shakespeare, esto es una Inglaterra jacobina del comienzo del siglo XVII, en primero ha manifestado traición y en segundo lugar manifiesta una ofensa razonable que llevaría a la tortura. No hay nada sorprendente para ese público. Y lamento decirlo, que no hace muchos años en Argentina y no hace muchos años en Estados Unidos sabemos que esa es la manera en la que los regímenes de ese tipo, que desafortunadamente sabemos, también se han comportado. Entonces uno tiene este momento extraordinario en el cual Gloucester es atado a una silla y en el cual el duque Cornwall mismo, esto no hubiera ocurrido, eso no se hacía en el siglo XVII, pero él mismo realiza la tortura y le extrae los ojos de manera monstruosa. Y de la nada, uno de los sirvientes aparece y dice, detente, mi señor. Y es uno de los sirvientes de Cornwall. No es de los sirvientes de Gloucester. Están en la casa de Gloucester, pero es uno de los sirvientes de Cornwall que aparece como parte del séquito y dice, te sirvo desde niño, pero nunca te he servido mejor que ahora. Detente. Y Cornwall dice, eres mi siervo. Y comienzan a tener una pelea, una lucha. Y en esta riña, el sirviente, de hecho, es capaz de sostener el arma y le da la herida fatal al que está torturante antes de ser matado por regaña otro de los monstruos de la obra, la esposa de Cornwall. Y ella dice, tiren al esclavo por una colina. Y esta es una especie de heroísmo moral extraordinario, y esto ocurre en un mundo de terror, en un mundo de pesadilla, que alguien aparece y dice, te estoy pidiendo que pares. Sabemos, debido a nuestros mundos, lo raro que es ese tipo de heroísmo, que inusual que es, ocurre, pero ocurre. Pero Shakespeare lo pone muy en el centro de Ray Lear. ¿Sabes, Patricio? He tenido una conversación con el presidente de Letonia. No es una conversación que normalmente tenga, pero el presidente de Letonia es una persona muy interesante y él era disidente durante el periodo comunista y ahora es el presidente del país y es muy intelectual y tiene varios intereses notables, y demás. Y tuvimos una conversación increíble y hablamos sobre este momento en la obra. Y él me ha dicho algo fascinante. Él me ha dicho que las democracias modernas existen para hacer que ese tipo de heroísmo sea innecesario. Que si nuestros países, y yo creo que esto fue una observación muy profunda, que si hasta ahora, si nuestros países están funcionando de la manera que deben funcionar, uno no debería necesitar que alguien avance y ponga su vida en juego y diga, paren, porque no debería estar ocurriendo para nada, porque tenemos un sistema de leyes que ayudan a prevenir esto.
Pero sabemos que durante un tiempo, bueno, en Estados Unidos, y bueno, si uno mira a Estados Unidos y uno mira a Argentina y dice, bueno, puede pasar ahí, pero no acá en Estados Unidos, pero sabemos que en Estados Unidos puede también ocurrir que hay ciertos momentos en los cuales uno no puede contar con las estructuras existentes que sostienen y contienen, y luego uno necesita y uno tiene que esperar que vengan suficientes personas y digan, paren. Y Shakespeare lo representa de una manera muy profunda y representa ese momento ético. Muchas gracias por su tiempo, profesor Greenblatt. Ha sido un honor hablar con usted. Muchísimas gracias por su pasión, por su tiempo y por apoyar nuestro festival. Espero verlo pronto en Argentina o tal vez en algún lugar alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, sí, sabes, debo decir que sí. Vienes a Estados Unidos el próximo año, mi esposa y yo vamos, bueno, nos jubilaremos y tal vez estemos en Inglaterra o en Italia, pero si nos mantenemos en contacto, tal vez nuestros caminos se crucen. Claro que espero que algún día sea en Argentina, pero puede ser que se crucen en nuestra parte del mundo también o, bueno, en Europa.